La despidieron tras ayudar a un anciano rico. 3 días después, él compró el lugar. Lucía siempre había sido una mujer de principios, alguien que creía que la bondad no debía tener precio. Trabajaba en la elegante cafetería del barrio, un lugar que brillaba con luces cálidas y donde cada detalle, desde las mesas de caoba hasta las tazas de porcelana, hablaba de un refinamiento que ella aprendió a admirar desde niña. Pero aquella mañana, cuando un anciano de aspecto frágil entró tambaleándose con un bastón, todo cambió. Él llevaba un traje de lino beige impecable, pero sus ojos reflejaban soledad y una urgencia que Lucía no pudo ignorar. Mientras los demás clientes lo miraban con indiferencia, ella corrió a su lado, le sostuvo el brazo y lo ayudó a acomodarse en una silla cerca de la ventana. Observó cómo sus manos temblaban y cómo su voz se quebraba al pedir un simple café con leche. Lucía le sirvió la bebida, acompañada de un pan recién horneado, y escuchó con atención sus historias fragmentadas de viajes y pérdidas, de un mundo que parecía ir demasiado rápido para él. Lo que Lucía no sabía era que ese anciano, don Ernesto, era mucho más que un simple visitante solitario. Era un magnate cuya discreción era tan legendaria como su fortuna. Cada palabra que compartía, cada gesto que Lucía tuvo con él, quedó grabado en su memoria, y más que eso, en su corazón. Sin embargo, al final del día, su acto de bondad tuvo un costo inmediato. La gerente, una mujer ambiciosa y temerosa de manchar la imagen del café con interacciones inapropiadas, la despidió sin contemplaciones. No podemos permitir distracciones, Lucía. Aquí el servicio sigue protocolos, nada más, le dijo con una frialdad que dejó helada a Lucía. Salió del café con la sensación de haber perdido más que un trabajo. Había perdido la seguridad y la rutina que tanto le costaba mantener. 3 días después, mientras reflexionaba sobre su futuro incierto y caminaba por las calles llenas de anuncios brillantes y escaparates que ahora parecían ajenos, recibió un mensaje que hizo que su corazón se detuviera por un instante. Don Ernesto la buscaba. Había comprado el café entero. No era un gesto impulsivo, sino una declaración. Su bondad no había pasado desapercibida, y ahora, él quería devolverle la oportunidad, pero a su manera. Cuando Lucía entró por primera vez al café con la llave en la mano, sintió que el aire estaba cargado de una energía distinta. Don Ernesto la esperaba en una de las mesas centrales, sonriendo con esa calma que solo alguien que controla su mundo podría mostrar. Lucía, dijo con voz suave pero firme, hay cosas que el dinero no puede comprar. Tu honestidad y tu corazón son algunas de ellas. Este lugar es tuyo para liderar, para transformar, para enseñar a otros lo que significa realmente cuidar a alguien. El café, antes un espacio de protocolo y rigidez, comenzó a transformarse bajo su guía. Los clientes percibían un calor distinto, un sentido de humanidad que no se podía medir en tazas de café ni en precios. Lucía contrató a un equipo no solo por sus habilidades, sino por su capacidad de empatía. Implementó programas para ayudar a personas mayores y estudiantes en dificultades, convirtiendo aquel lugar en un refugio de historias, sonrisas y segundas oportunidades. Pero la historia no terminó ahí. Lucía descubriría, con el tiempo, que el gesto de aquel anciano tenía capas más profundas. No solo era un acto de justicia, sino el inicio de un vínculo inesperado que cambiaría su vida, mezclando negocios, secretos y emociones que ni en sus sueños más audaces habría imaginado. Con cada día que pasaba, Lucía sentía que el café cobraba vida de una manera que nunca antes había experimentado. Las paredes, decoradas con fotografías antiguas de la ciudad y retratos de personas que habían formado parte de la historia del barrio, parecían susurrar historias mientras los clientes compartían risas y confidencias. Pero no todo era tan sencillo. La presencia de don Ernesto traía consigo un misterio que Lucía aún no lograba descifrar. Él aparecía de vez en cuando, siempre silencioso, observando desde su mesa habitual, con los ojos como si leyeran cada pensamiento que cruzaba por la mente de Lucía. Una tarde lluviosa, mientras las gotas golpeaban los ventanales y el aroma del café recién molido llenaba el aire, don Ernesto se acercó con un sobre en la mano. Esto puede ayudarte a expandir tu visión, dijo, entregándoselo sin añadir más explicaciones. Lucía lo abrió con cuidado y encontró documentos legales, planes de expansión y una lista de contactos influyentes en el mundo de la gastronomía y la filantropía. Su corazón latía con fuerza, no solo había recuperado su lugar, sino que ahora tenía la oportunidad de transformar su pasión en algo mucho más grande. Sin embargo, con la expansión venían los desafíos. Un competidor cercano,
un empresario despiadado que había dominado la escena cafetera del barrio durante años, empezó a notar la transformación del lugar de Lucía. Su cafetería, antes olvidada, ahora brillaba por su autenticidad, por su humanismo, y eso amenazaba directamente los negocios de quienes solo buscaban ganancias. Pronto llegaron rumores, comentarios malintencionados y clientes intrigados que se mostraban más curiosos que leales. Lucía entendió que no bastaba con la bondad para proteger su sueño. Necesitaba estrategia, visión y, sobre todo, determinación. Don Ernesto, consciente de los peligros, comenzó a revelarle pequeñas facetas de su pasado. Le contó cómo había perdido a su esposa en circunstancias misteriosas y cómo eso lo había enseñado a valorar la verdadera integridad de las personas. No todos actúan por interés, le dijo en un tono que mezclaba tristeza y firmeza. Tú, Lucía, eres de las pocas que actúan por algo más grande que uno mismo, y eso te convierte en alguien extraordinaria. Cada palabra fortalecía a Lucía, pero también despertaba en ella una curiosidad que no podía ignorar. ¿Por qué un hombre tan poderoso y reservado confiaba tanto en ella, y qué secretos escondía detrás de su aparente generosidad? Los meses pasaron y el café se convirtió en un lugar de referencia para artistas, empresarios y soñadores. Lucía implementó talleres, charlas y sesiones de mentoría para jóvenes que buscaban oportunidades, siempre bajo la mirada silenciosa pero atenta de don Ernesto. Entre los clientes habituales, comenzó a notar a personas que parecían conocer demasiado sobre la historia de su benefactor, visitándolo con discreción, compartiendo miradas cómplices y conversaciones que ella apenas podía escuchar. Algo más grande estaba ocurriendo, un juego de influencias y secretos que solo don Ernesto parecía controlar. Una noche, cuando el café ya estaba casi vacío y la lluvia golpeaba con fuerza los ventanales, Lucía encontró a don Ernesto revisando antiguos diarios y fotografías, como si buscara pistas de un tiempo que él mismo había olvidado. Lucía, hay cosas que debes aprender sobre el mundo que te rodea, dijo, señalando un álbum polvoriento lleno de imágenes de personas que habían trabajado con él a lo largo de los años. Cada decisión que tomamos, cada acto de bondad o de egoísmo, deja una huella. Y tú has dejado la tuya aquí, de manera imborrable. Fue entonces cuando Lucía comenzó a comprender que su relación con don Ernesto no era solo de mentor y aprendiz. Había algo más profundo, un vínculo que combinaba respeto, admiración y una tensión que ni ella misma podía nombrar. Cada consejo, cada gesto de apoyo, parecía tener un propósito oculto, como si don Ernesto estuviera guiándola hacia un destino que ella todavía no podía imaginar. Mientras la ciudad dormía y el café se sumía en un silencio casi sagrado, Lucía reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Su despido, la intervención inesperada de don Ernesto, la transformación del lugar y la red de personas que ahora formaban parte de su vida. Se dio cuenta de que la verdadera riqueza no estaba solo en el dinero o en la fama, sino en la capacidad de impactar vidas, de crear un espacio donde las personas pudieran sentirse valoradas y comprendidas. Pero la tranquilidad era solo superficial. Al día siguiente, un paquete sin remitente llegó al café, conteniendo un mensaje enigmático: no todos los que sonríen lo hacen con buenas intenciones. Vigila tus pasos. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. La bondad había abierto muchas puertas, pero también había despertado envidias y peligros que ella no había anticipado. Don Ernesto, al ver su expresión, simplemente asintió con gravedad y le dijo: el verdadero poder no es evitar los problemas, sino aprender a enfrentarlos sin perder tu esencia. Tú tienes esa fuerza, Lucía, y es momento de que la pongas a prueba. Esa noche, mientras revisaba los registros del café y planificaba la expansión de sus programas comunitarios, Lucía comprendió que su historia apenas comenzaba. Cada decisión, cada interacción y cada gesto de bondad se convertiría en piezas de un rompecabezas más grande, uno que conectaba pasado, presente y futuro. Y en medio de esa complejidad, comprendió que su vínculo con don Ernesto no solo cambiaría su vida, sino que también desvelaría secretos capaces de alterar la ciudad entera, desde las sombras de los negocios hasta los corazones de quienes aún no conocían su verdadero valor. Lucía respiró hondo, mirando las luces de la calle reflejadas en los cristales del café. Sabía que los próximos pasos no serían fáciles, que habría desafíos inesperados y enemigos ocultos, pero también sabía algo más importante. La bondad, cuando se acompaña de valentía y sabiduría, tiene un poder que ni el dinero ni la ambición pueden destruir. Y así, con la certeza de que su camino apenas comenzaba,
Se preparó para enfrentar un mundo que estaba a punto de descubrir la fuerza silenciosa de una mujer que nunca dejó que la injusticia ni el miedo definieran su destino. Al día siguiente, Lucía llegó al café antes del amanecer. La ciudad todavía dormitaba entre la neblina y el murmullo de los autos lejanos, pero el aire estaba cargado de una tensión que podía sentirse en cada rincón. El mensaje enigmático que había recibido la noche anterior todavía le recorría la mente. No era solo una amenaza, sino una advertencia de que alguien estaba observando cada movimiento suyo, de que su bondad y éxito habían despertado interés y, quizás, envidia. Don Ernesto apareció poco después, como si supiera que ella necesitaría su presencia. Vestía un abrigo oscuro, impecable, con los guantes puestos y un aire de misterio que siempre lo rodeaba. No todos los aliados son lo que parecen, dijo sin levantar la voz, mientras sus ojos penetraban los de Lucía con la intensidad de quien ha visto demasiado del mundo. Hay quienes envidian la luz que irradias. Y esa luz los ciega. Lucía asintió, comprendiendo que su vida estaba entrando en un terreno peligroso. Cada acción que había tomado para ayudar a los demás, cada proyecto que había iniciado, ahora estaba bajo escrutinio. Y mientras más crecía su influencia, más difícil sería proteger a quienes amaba. Pero algo dentro de ella se encendió, la determinación de no retroceder, de enfrentar cualquier sombra que osara amenazar la bondad que había sembrado. Los días siguientes estuvieron marcados por encuentros sospechosos y pequeñas tensiones que parecían triviales, pero que Lucía sabía que eran señales. Una cliente habitual comenzó a hacer preguntas demasiado precisas sobre los proveedores del café. Otro visitante parecía memorizar cada detalle del local, incluso de los rincones más privados. Lucía decidió enfrentar la situación con inteligencia y estrategia. Comenzó a observar sin ser vista, a analizar patrones, a reunir información que pudiera revelar intenciones ocultas. Fue entonces cuando descubrió algo inesperado. Entre los papeles antiguos de don Ernesto había cartas de negocios de años atrás, que mencionaban a personas poderosas dispuestas a manipular a quien se interpusiera en su camino. Lucía comprendió que su benefactor no solo había comprado el café por gratitud, sino también para enseñarle a navegar un mundo donde la bondad debía ir acompañada de astucia y previsión. Cada paso que das, cada sonrisa que das, puede ser interpretada de 1000 maneras, le dijo don Ernesto mientras le entregaba un diario con anotaciones propias. Aprende a leer entre líneas, Lucía. Aprende a proteger tu luz sin dejar de brillar. Mientras ella se sumergía en los secretos de aquel mundo, los eventos comenzaron a complicarse. Una noche, alguien intentó sabotear el sistema de pedidos del café, dejando mensajes crípticos que solo Lucía podía descifrar gracias a la guía de don Ernesto. No era un simple acto de vandalismo, era un desafío, una prueba de fuerza y astucia. Lucía sintió miedo, pero también un impulso de responder con inteligencia, demostrando que su bondad no era ingenua, que podía enfrentarse a la oscuridad sin perder su esencia. En medio de estas tensiones, un joven periodista se acercó al café, atraído por la historia de transformación y bondad que estaba ocurriendo allí. Lucía lo recibió con cortesía, y pronto descubrió que él también estaba involucrado en un juego más grande. Su investigación sobre los negocios de la ciudad lo había llevado a descubrir los secretos de don Ernesto y los enemigos que lo rodeaban. La relación con el periodista se convirtió en una alianza inesperada. Él aportaba información, ella aportaba estrategia y visión, y juntos comenzaron a tejer una red que fortalecía su posición frente a las amenazas invisibles. Pero no todo era estrategia y peligro. Lucía también descubría la profundidad de la humanidad de don Ernesto. Detrás de su fachada fría y reservada, había momentos de vulnerabilidad que solo ella podía percibir. Una tarde lluviosa, mientras revisaban antiguos contratos y fotografías, él compartió recuerdos de su esposa, de cómo la había perdido y de cómo eso lo había marcado para siempre. Perdí mucho por no entender la bondad verdadera, dijo con un hilo de voz. Tú me recuerdas que no todo está perdido, Lucía. Que todavía hay espacio para el corazón. Esas palabras calaron hondo en Lucía, mezclando respeto con un sentimiento creciente que ni ella sabía cómo nombrar. Con cada obstáculo, con cada desafío, Lucía se fortalecía. Aprendió a combinar intuición y astucia, compasión y firmeza. El café dejó de ser solo un negocio, se convirtió en un símbolo, un refugio donde la bondad se enfrentaba a la adversidad con inteligencia y valor. Y mientras los enemigos invisibles comenzaban a percibir que no podían manipularla con facilidad, Lucía empezó a planear movimientos más audaces, proyectos que no solo protegerían el café,
sino que también expandirían su influencia y la red de personas que buscaban un cambio real en la ciudad. Pero la verdadera prueba estaba por llegar. Una figura del pasado de don Ernesto reapareció, alguien con poder y recursos, decidido a reclamar lo que consideraba suyo y a poner en jaque todo lo que Lucía había construido. La tensión alcanzó su punto máximo cuando mensajes crípticos, encuentros sospechosos y rumores comenzaron a converger, y Lucía entendió que no podía depender solo de su bondad ni de la guía de don Ernesto. Necesitaba ingenio, coraje y la capacidad de anticiparse a cada movimiento. Esa noche, mientras las luces de la ciudad se reflejaban en los ventanales del café y el aroma del café recién hecho llenaba el aire, Lucía respiró hondo. Sabía que el peligro era real, que su vida y su sueño estaban en juego, pero también sabía algo más profundo, que la combinación de bondad, inteligencia y determinación podía cambiarlo todo. Y mientras observaba la silueta de don Ernesto al otro lado del salón, comprendió que juntos enfrentarían lo desconocido, que cada desafío se convertiría en una oportunidad y que el café, y su propia historia, estaba destinado a ser más grande de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes trajeron una tensión palpable al café. Cada movimiento de Lucía estaba medido, cada sonrisa evaluada, cada conversación escuchada con atención. Ya no era solo un espacio de encuentro y bondad, se había convertido en un tablero donde cada visitante podía ser un aliado o un enemigo disfrazado. Las sombras del pasado de don Ernesto empezaban a emerger, y con ellas, secretos que podían cambiar la percepción que Lucía tenía de todo lo que conocía. Una tarde, mientras revisaba los registros financieros del café, Lucía encontró un mensaje anónimo, escrito a mano: «Sabes más de lo que crees. La luz que tienes será puesta a prueba. No todos los que te ayudan lo hacen por ti». Su corazón dio un vuelco. Sabía que no era casualidad, alguien estaba vigilando, estudiando cada detalle de su vida y cada acción de don Ernesto. La amenaza no era directa, pero sí lo suficientemente clara como para obligarla a moverse con cautela. Don Ernesto apareció en ese momento, con su calma característica. «Hay quienes no soportan ver que alguien haga las cosas bien sin esperar nada a cambio», dijo. Sus ojos reflejaban una mezcla de advertencia y preocupación. «Lucía, en este mundo, la bondad puede ser tan peligrosa como valiosa. Tienes que aprender a defenderla». Su voz era tranquila, pero cada palabra cargaba un peso que Lucía sintió hasta los huesos. Esa noche, mientras la ciudad dormía bajo la lluvia que parecía querer borrar cada huella, Lucía se sentó frente a su escritorio y comenzó a analizar cada detalle. El café había atraído a personas de influencia, sí, pero también había despertado la atención de aquellos que buscaban controlar y manipular. Lucía comprendió que debía crear alianzas estratégicas, descubrir quiénes eran realmente confiables y quiénes eran lobos disfrazados de amigos. Fue entonces cuando un joven mensajero, nervioso y apresurado, llegó con un paquete sellado. Dentro encontró fotografías y documentos que parecían delinear un plan antiguo, una conspiración que involucraba a varios magnates de la ciudad. Entre ellos, algunos con los que don Ernesto había tenido negocios turbulentos años atrás. Lucía entendió que lo que parecía un simple café transformado por la bondad, ahora era el epicentro de una red mucho más grande, una red donde la verdad y la mentira se entrelazaban con la precisión de un reloj suizo. Al día siguiente, mientras atendía a los clientes habituales, notó a un hombre observándola desde una esquina, con gesto serio y calculador. Cada movimiento suyo parecía estudiado, cada mirada parecía buscar debilidades. Lucía, con el entrenamiento que don Ernesto le había dado, no mostró temor, pero su instinto le indicó que este visitante traía noticias importantes. Tras intercambiar algunas palabras cortas, el hombre le entregó un sobre con información confidencial, un plan para desestabilizar a don Ernesto y recuperar el control sobre negocios que él había dejado atrás. Era un desafío directo, un juego de poder que requería inteligencia, estrategia y rapidez. Lucía decidió no enfrentarlo sola. Reunió a su equipo más cercano, personas de confianza que habían demostrado integridad y lealtad, y comenzó a diseñar un plan. No solo protegerían el café, sino que también buscarían adelantarse a cada movimiento del enemigo, utilizando la información que habían obtenido para ganar ventaja. Cada día era una mezcla de tensión, análisis y acción. Cada noche, mientras la ciudad parecía dormir, Lucía repasaba estrategias, estudiaba documentos y evaluaba posibles escenarios. Don Ernesto, por su parte, comenzó a compartir historias de su pasado que Lucía nunca había escuchado, encuentros con rivales despiadados,
traiciones inesperadas y decisiones que habían cambiado la vida de muchos. Cada relato era una lección encubierta, una guía para enseñarle cómo moverse en un mundo donde la bondad debía estar acompañada de astucia y previsión. Lucía escuchaba con atención, absorbiendo cada detalle, entendiendo que no solo se trataba de proteger un café, sino de aprender a proteger su vida y su esencia. La tensión alcanzó su punto máximo cuando uno de los aliados de don Ernesto traicionó la confianza del equipo. Una noche, mientras Lucía revisaba inventarios, se dio cuenta de que algunos documentos habían desaparecido, y que la información filtrada estaba siendo usada en su contra. No era solo un error, era un acto deliberado, calculado para ponerla en una posición vulnerable. Su corazón se aceleró, pero no permitió que el miedo la paralizara. Con una calma que sorprendió incluso a don Ernesto, comenzó a trazar un contraataque, un plan que requería inteligencia, precisión y audacia. Cada acción de Lucía ahora estaba marcada por un equilibrio perfecto entre prudencia y coraje. Sabía que el enemigo podía atacar en cualquier momento, que cualquier error podía ser fatal. Sin embargo, también sabía algo más importante: la fuerza que había cultivado no provenía del dinero ni del poder, sino de su integridad y de la lealtad que había ganado a lo largo del tiempo. Cada aliado confiaba en ella no solo por su habilidad, sino por la claridad de sus valores. Una noche, mientras revisaba los últimos mensajes de su equipo, Lucía recibió un mensaje inesperado de don Ernesto. «Es hora de mostrar lo que realmente vales, Lucía. Todo lo que hemos hecho hasta ahora era preparación. Ahora, cada decisión, cada movimiento, definirá tu futuro y el de todos los que dependen de ti». La magnitud de sus palabras la impactó, pero también la llenó de determinación. Sabía que estaba lista para enfrentar lo que viniera, que su historia no solo sería de superación, sino de inteligencia, valentía y audacia. En medio de la oscuridad de la ciudad, con la lluvia golpeando los ventanales y el aroma del café recién hecho llenando el aire, Lucía comprendió que todo lo que había vivido, el despido, la ayuda al anciano, la compra del café, los secretos revelados y las amenazas encubiertas, la había preparado para algo mucho más grande. La verdadera batalla apenas comenzaba, y ella estaba dispuesta a enfrentarla con todo lo que tenía: su bondad, su mente aguda y su corazón indomable. El café se llenó aquella mañana con un aire distinto, casi eléctrico, como si el destino mismo hubiera decidido concentrar cada secreto, cada desafío y cada oportunidad en aquel pequeño espacio de madera y luz cálida. Lucía caminaba entre las mesas con pasos firmes, pero su corazón latía con una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que todo estaba a punto de cambiar, que las piezas de aquel rompecabezas cuidadosamente armado finalmente encajarían. La figura de don Ernesto apareció en la entrada, impecable como siempre, pero con un brillo en los ojos que revelaba satisfacción y orgullo. Sin necesidad de palabras, ambos comprendieron que los días de incertidumbre, de amenazas veladas y de desafíos ocultos habían llegado a su punto culminante. Cada enemigo, cada traición y cada intento de sabotaje había sido una preparación silenciosa, una prueba de fuerza que ahora debía transformarse en victoria. Lucía tomó un profundo respiro y comenzó a actuar. Su equipo, más unido que nunca, ejecutaba cada plan con precisión, anticipándose a cada movimiento del rival que había osado desafiarla. Los documentos robados fueron recuperados, los aliados falsos desenmascarados y las intenciones ocultas de quienes habían tratado de socavarla salieron a la luz con claridad inquebrantable. Cada acción fue medida, cada decisión calculada, pero siempre guiada por su corazón, por esa bondad que la había hecho especial desde el primer día que ayudó al anciano que cambió su destino. El rival, aquel magnate que pensaba poder dominar todo con su ambición, se vio atrapado en su propia red de engaños y contradicciones. La ciudad entera comenzó a notar la transformación. El café de Lucía no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que ahora brillaba con más fuerza que nunca. Las noticias comenzaron a circular, y pronto todos hablaban de la mujer que había enfrentado traiciones, amenazas y secretos oscuros sin perder jamás su esencia, convirtiendo un simple café en un símbolo de integridad, valor y esperanza. Lucía observó desde la barra cómo los clientes llegaban y se quedaban, algunos por curiosidad, otros por admiración, pero todos atraídos por algo que no podía comprarse ni imitarse: la autenticidad de un lugar donde cada gesto, cada palabra y cada sonrisa eran sinceros. Cada taza de café servida llevaba consigo una historia de superación, un recordatorio de que la bondad, combinada con la inteligencia y la valentía, tenía un poder que ninguna amenaza podía destruir. Don Ernesto se acercó a ella en un momento de calma,
colocándole suavemente la mano sobre el hombro. Lo lograste, Lucía, dijo con una mezcla de orgullo y emoción contenida. No solo protegiste este lugar, sino que lo transformaste. Lo convertiste en algo que trasciende el dinero, la influencia o el miedo. Creaste un espacio donde la bondad y la fuerza conviven, donde las personas aprenden que la integridad puede ser imparable. Lucía sonrió, sintiendo una emoción profunda que le recorrió todo el cuerpo, porque comprendía que lo que habían logrado juntos no era solo una victoria personal, sino un cambio tangible en la vida de todos los que habían confiado en ellos. Esa tarde, mientras la luz dorada del sol se filtraba por los ventanales y llenaba el café de un resplandor casi mágico, Lucía reflexionó sobre el camino recorrido. Recordó aquel primer encuentro con el anciano tambaleante, su despido injusto, la compra del café y cada desafío que había enfrentado después. Cada momento de incertidumbre había sido necesario para construir la mujer que era ahora. Fuerte, audaz, inteligente y, sobre todo, inquebrantable en su bondad. Los días siguientes trajeron reconocimiento, no solo del barrio, sino de toda la ciudad. Personas que antes desconocían su existencia comenzaron a visitar el café, no solo por el café en sí, sino por la historia de resiliencia y valentía que emanaba de cada rincón. Lucía comprendió que había logrado algo mucho más grande que un negocio. Había creado un legado. Un lugar donde la bondad se convertía en poder, donde la integridad se celebraba y donde cada visitante podía sentirse parte de algo extraordinario. Pero la verdadera lección llegó una noche silenciosa, cuando el café ya estaba vacío y Lucía se quedó sola, mirando las luces de la ciudad reflejadas en los ventanales. Don Ernesto se sentó frente a ella, con su expresión calmada pero intensa, y le dijo: «El mundo seguirá poniendo pruebas, siempre habrá desafíos y personas que intenten apagar la luz. Pero lo que tú has construido aquí es eterno, porque está basado en algo que nadie puede arrebatar, tu corazón y tu visión». Lucía respiró hondo, comprendiendo la magnitud de sus palabras. Su viaje no había terminado, pero ahora estaba armada con la confianza, la sabiduría y la fuerza para enfrentar cualquier cosa que viniera. En ese instante, comprendió que la verdadera victoria no estaba solo en la recuperación del café o en la derrota de los enemigos, sino en la transformación de sí misma y del espacio que había creado. Cada cliente que entraba, cada historia compartida, cada sonrisa, era un recordatorio de que la bondad, cuando se acompaña de determinación y visión, podía cambiar vidas de maneras que nadie podía anticipar. Y mientras la noche envolvía la ciudad, con la brisa suave y el aroma del café recién hecho flotando en el aire, Lucía supo algo con certeza: lo que había comenzado como un simple acto de compasión se había convertido en una fuerza imparable. Su historia, la historia de aquel café, de don Ernesto y de la mujer que nunca dejó que la injusticia definiera su destino, sería recordada no solo por lo que habían logrado, sino por lo que representaba: la capacidad de transformar la adversidad en triunfo, la oscuridad en luz, y los desafíos en oportunidades que cambiaban el mundo, una taza de café a la vez. Y así, mientras las luces del café brillaban con intensidad en medio de la noche, Lucía comprendió que la verdadera magia no estaba solo en lo que veía, sino en lo que inspiraba: un lugar donde la bondad, la fuerza y la visión convergían para crear algo que trascendía tiempo, espacio y destino. Un legado que nadie podría arrebatar, una historia que viviría para siempre en cada corazón que se atreviera a soñar y a actuar con integridad.